Bueno, como les decía, repasando las medidas del 544 bis, distinguiéndolas a su vez de las que vamos a ver hoy del 544 ter, nos encontramos con tres tipos de prohibiciones. La de residir, como hemos visto, lugar, barrio, municipio, provincia, comunidad autónoma u otras demarcaciones administrativas. Hablábamos pues de tal concelho, tales barrios, por el norte de España hay otras unidades administrativas importantes, bueno, lo que sea. Pero también le podemos prohibir simplemente acudir, ¿vale? Bueno, simplemente no solo no puedes residir, sino tampoco puedes acudir. Los conceptos son distintos a lo mismo, a la demarcación territorial que el juez considere necesaria para la protección de la víctima. En otro orden de cosas, para no afectar a la vida de esa víctima del delito, se le puede prohibir a la persona aproximarse, bien sea a ella directamente, a algún familiar, algún hijo, etcétera, etcétera, o bien se le puede prohibir también comunicar. Aquí lo veremos que esta es igual para tanto para la orden de protección como si se acuerda solo esta medida, consiste en que la persona que sufre esta medida no puede utilizar ningún tipo de comunicación. Cuando nosotros a diario en nuestro juzgado hacemos estos requerimientos, oiga, se le ha puesto a usted una medida que le prohíbe comunicarse con su hijo. Bien, cualquier comunicación, nosotros incluso para explicárselo a la persona de que no puede incluso decirle a alguien que le diga, ¿vale? La comunicación indirecta, el derecho penal la configura como un quebrantamiento también. Si yo utilizo a una persona, un amigo común, para decirle, vete y dile que es un cabrón, vete y dile que es un ladrón, no sé qué, no sé cuánto, vete y hazle tal cosa, o vete, si yo utilizo esa correa de transmisión, estoy comunicándome de manera indirecta, pero me estoy comunicando. Entonces, esa prohibición de comunicar abarca cualquier tipo de comunicación, ¿vale? Ya lo iremos remarcando más allá. Las aproximaciones pueden ser, en este caso, a las personas que sean. En la orden de protección veremos que se amplía también a distintos lugares que la víctima pueda frecuentar, ¿vale? Las consecuencias de no cumplir estas medidas que hemos visto, pues hablábamos de que puede dar lugar a que el juez competente bien convoque la comparecencia del 505, ¿vale? Que suele ser lo que ocurre, pero no necesariamente para meterlo en prisión provisional. Caben tres posibilidades. Efectivamente, sustituir estas medidas que no han funcionado o que no las ha cumplido el investigado por prisión provisional, si se dan los requisitos, bien adoptar una medida más amplia, la llamada orden de protección. Veremos, lo adelanto ya, que esta palabra o este concepto, esta herramienta jurídica de protección es un abanico de medidas, a su vez, de hecho incluye medidas penales, como las que estamos viendo, de prohibición, de retirada, etcétera, etcétera, pero también medidas civiles, si son necesarias, si se dan los supuestos. Ahora entraremos en ellas, ¿vale? Lo que quiero es que vean la orden de protección como un conjunto. De hecho, la ley lo va a definir como un estatuto integral de protección para la víctima. No hablamos solamente de víctimas de violencia de género, que está muy de moda entender que la orden de protección es para la mujer maltratada. Perfecto, sí, pero no solo. ¿Por qué? Porque el artículo 544 ter nos va a englobar, como digo, a la violencia doméstica. ¿Vale? Ahora empezamos a definirla, lo iremos viendo y todo eso. Pues ampliarlo, ¿vale? Sustituir esta medida concreta de no residir en el barrio de Geneto La Laguna, sino, oiga, usted se ha saltado esto, ha vuelto a acudir allí, le dijimos que no fuera, ahora le pongo una orden de protección. No solo le prohíbo acudir, le prohíbo aproximar, le pongo la pulsera para que se sepa si usted lo vulnera y además tiene que abandonar su domicilio, le pongo una serie de medidas civiles, tiene que pasar una pensión a su hijo, etcétera, etcétera. Abro el abanico de medidas dentro de la orden de protección, ¿vale? Bueno, y por último, pues bueno, sin ser una y sin ser otra, una medida cautelar que sea más limitativa. Si le había puesto residir, pues le abarco incluso acudir o le añado algún tipo de prohibición, ¿vale? Combino estas u otras. Piensen que el 544 bis da una mayor libertad para cualquier otra que pueda adoptarse en función de la necesidad, ¿vale? Siempre y cuando estén reguladas en la ley, sean necesarias o se fundamente que son necesarias, se pueden acordar, ¿vale? Bien. Pues entramos, si les parece, en el artículo, el extenso pero importantísimo artículo 544 ter, la llamada orden de protección. Para no asustarnos, ¿vale? Simplemente tenemos que enfocarlo como que esa orden de protección
se va a acordar en determinados delitos donde el presunto autor y la víctima tienen una relación familiar. Ahora vamos a ver a qué personas en concreto se refiere, porque existe ese hecho, y además tienen que darse unos requisitos mínimos pero importantes, ¿vale? Uno va a ser que exista una situación objetiva de riesgo. Si nosotros pensamos en un núcleo familiar, ¿vale? Lo que ocurre puertas adentro de una casa lo saben los miembros de ese núcleo familiar. A lo mejor hay un vecino que escucha, pero ya es un testigo que no tiene muy bien lo que ocurre. Y hay delitos pues bastante graves que ocurren entre miembros de las familias o núcleos familiares. Bueno, pues para esos supuestos existe la denominación de violencia doméstica. Se trata de delitos que ocurren cometidos por un miembro de la familia respecto de otro. Familia en el sentido extenso, en el sentido de núcleo familiar. La ley los define en el artículo 173.2 del Código Penal, y son estos que les hemos puesto aquí. Pero bueno, ahora pasamos a verlo. Tiene que existir, como digo, una situación objetiva de riesgo, y eso significa que no nos tienen que acreditar en el juzgado, al juez de guardia o juez competente, no le tienen que acreditar que ha pasado algo, que el hijo ha pegado al padre, que el padre ha cometido cualquier burrada con la hija o con la sobrina o con la abuela que tiene Parkinson y está en sillita de ruedas y la maltratan a diario. No, no tiene que haber ocurrido ya un hecho o varios hechos, sino la situación objetiva de riesgo. ¿Basada en qué? Basada en una denuncia, un atestado donde se ponen de relieve determinados hechos. Oye, ha pasado esto, le grita, le insulta, le hace esto, tengo miedo de que pueda hacer esto, viene borracho todos los días a pedirnos dinero y un día nos rompe la puerta porque es un consumidor habitual de lo que sea y los padres ya no podemos más con esta persona, me ha robado el televisor. Ya han ocurrido determinadas cosas que dan lugar a una situación objetiva de riesgo mayor y una necesidad de proteger a alguno de esos miembros, los perjudicados o las víctimas del delito. ¿Vale? Por otro lado, tienen que haber ocurrido unos hechos, se tienen que haber puesto en conocimiento bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la denuncia, el atestado, o bien en el propio juzgado de guardia mediante una denuncia en el juzgado, hechos que tengan indicios de criminalidad, que aparentemente haya ocurrido un delito. Si no, pues mal vamos para penal, ¿verdad? Bueno. ¿Qué personas son las que integran? Nos lo dice el primer punto del 544 ter. Además de los indicios y la situación objetiva de riesgo, nos tenemos que hallar ante unas partes, las dos partes de este procedimiento tienen que ser alguna o algunas de las personas del 173.2 del Código Penal. Muchos me dirán, el Código Penal no entra en la oposición, cierto, pero el Código Penal sí entra en la oposición. Y fíjense que me estoy contradiciendo, pero ya hemos explicado muchas veces que en ocasiones hay articulitos que están súper integrados en la ley procesal y vienen del Código Penal. Este es uno de ellos, ¿vale? Debemos conocer casi de memoria o muy bien quiénes son las personas del 173.2. No solo por este trámite de la orden de protección, de las medidas que se acuerdan, sino también pues para otros delitos, ¿vale? Conocer si estamos en un supuesto de violencia doméstica o estamos en un supuesto de violencia sobre la mujer. Bueno, pues el 173.2 incluye a quien sea o haya sido cónyuge. Esta sería la violencia de género. Incluso nos marca que no tiene que haber convivencia. Esto fue una reforma que se introdujo ya hace años, ¿vale? No tienen que convivir. Para la violencia de género ya sabemos que no tiene que existir convivencia, sino simplemente el antecedente de que hemos sido pareja, de que en algún momento hemos tenido una relación tipo cónyuge, tipo análogo. Tipo análogo es pareja de hecho, novios, pareja actual, amigos, derecho a roce, hasta donde ustedes lo quieran llevar el concepto de pareja. Hemos compartido como pareja en algún momento muchas cosas, o pocas cosas, o de manera muy intensa, o 3 días. Se los digo así de bruto y así de dicho porque la jurisprudencia no se pone muy de acuerdo en qué es la relación análoga a la de cónyuge, ni qué es la pareja, ¿vale? Y va dictando sentencias
modificando, añadiendo, incluyendo esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿vale? Así que lo dejo por ahí porque hemos tenido relaciones en las que uno dice que no es pareja para nada y ella es pareja o él es pareja. Si usted es pareja, sí, 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 y le preguntas a la otra parte y no, 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 no fue un rollo. ¿Y qué es un rollo? ¿Vale? Pues todo eso da lugar a que en cada caso se vaya perfilando el concepto. Nos ocurre mucho en violencia sobre la mujer, no tanto con la doméstica porque es diferente, ¿vale? No preocuparse mucho de eso. Como resto de familiares, pues más sencillo, ascendientes, descendientes o hermanos, muy claro, no hay problema. Menores que convivan, aunque sean solo de la víctima, ¿verdad? Solo de uno de ellos. Personas con discapacidad, con necesidad de protección, también sujetos a patria potestad, algún tipo de tutelas de las que quedan ya configuradas o curatelas, ¿vale? También otro tipo de personas integradas en el núcleo familiar, pues bueno, se nos puede dar caso de familiares fuera de este caso o personas integradas por cualquier otra figura, acogimiento, algún tipo de simplemente cariño, cercanía o vecindad que implique que convivan en nuestro núcleo familiar. La típica persona que de siempre ha cuidado a un mayor, está integrada en el núcleo con los otros, contratada o no, y forma parte de alguna manera de ese núcleo familiar. Otras personas integradas en el núcleo y personas con especial vulnerabilidad, ojo, que estén en centros públicos o privados. Es más difícil cometer un delito en el centro público o privado, pero bueno, hay centros de día, hay residencias donde determinada parte duermen pero luego van a la casa, entonces bueno, hay visitas, hay participación de los miembros de la familia en el centro, hay todo tipo de residencias y de centros, pero si ocurriera también están amparados por la violencia doméstica. Esto no ocurre en el domicilio, pero sí en centros públicos con familiares. Pues todos estos son las personas entre las que se tiene que producir ese hecho que sea delito. Hablaríamos ahí de violencia doméstica. Si además es cónyuge o es análogo, entonces hablaríamos de violencia sobre la mujer, si la víctima es la mujer. Si es ella la que comete el delito sobre él, estaríamos hablando de violencia doméstica. Si son dos parejas del mismo sexo, ellos o ellas, estaríamos hablando de violencia doméstica, aunque ya empieza a haber dudas sobre cuando la víctima es mujer y quien agrede no es el hombre, sino su pareja, pero es mujer también. De momento hablamos de violencia doméstica, pero por ahí hay voces ya que quieren incluirlo dentro de la violencia de género. Bueno, y la violencia vicaria también, la que se comete, la víctima es la mujer, pero el delito se comete utilizando a los hijos de una u otra manera, ¿vale? Maltratando a los hijos para que el daño se cause a la mujer o de cualquier otra manera, maltrato psicológico casi siempre, utilizando esa violencia para con los hijos. Esa violencia vicaria sí que se ha incluido ya como violencia de género. ¿Vale? El concepto de género, como ven, se ha ido con los años ampliando y quitando, por así decirlo, a la doméstica. Para nosotros, para la oposición, tener claro estas personas, si nos ponen un práctico de esto va a ser muy claro, no nos va a dar lugar a interpretaciones, porque eso sería un poco ni siquiera de gestión, estaríamos hablando de quien interpreta la ley es el juez, pues bueno, a un juez que le pongan lo que quieran, que él ya se sabrá la última jurisprudencia y cómo hay que aplicarlo al caso. A nosotros lo que está escrito en la ley, que son este grupo de personas, sabiendo que esta es la violencia de género y que lo demás es doméstica, ¿vale? Yo creo que ya queda bastante recalcada la diferencia. Bien, tenemos situación objetiva de riesgo, tenemos unos hechos que pueden ser un delito de maltrato habitual, de lesiones de tipo sexual, de tipo amenazas o injurias, los delitos que ustedes quieran contra las personas. Estamos hablando de una de estas personas y, según el artículo, el juez competente, ahora entraremos en ese matiz, es el que lo acuerda por auto. Recuerden el auto como resolución fundamentada, ahí tendrá que poner muy bien qué es lo que acuerda y por qué lo acuerda, y
las medidas del 544, que van a integrar esta orden de protección, se pueden acordar no solo si la pide la propia víctima, el hijo agredido, la madre que la pega al abuelo, lo que sea, entre dos hermanos o los familiares que ustedes elijan, sino también de oficio, ante un determinado relato de hechos. A lo mejor la madre no quiere que se acuerde ninguna medida contra su hijo, a pesar de que es drogadicto, a pesar de que le pega, a pesar de que rompe todo el mobiliario de la casa, le sustrae cosas, le insulta y le amenaza, le quita dinero. A pesar de todo eso, una madre y un padre pues son siempre benevolentes y no quieren hacer, pero llega un punto en el que denuncian. El juez de oficio va a poder acordar estas medidas, ¿vale? Cosa importante. Si hablamos de estos últimos, que ocurren los hechos en centros públicos, en centros privados, pero también de atención a personas mayores o personas especialmente vulnerables, el articulito incluye una obligación de comunicar inmediatamente a los juzgados o al Ministerio Fiscal. Ya les digo que siempre es al juez de guardia, al fiscal eso no se ve mucho, pero bueno. Incluso los hospitales o centros médicos, la posibilidad de que exista uno de estos delitos. Ejemplo típico, ejemplo habitual, el padre va o el hermano va a urgencias porque tiene una herida producto de una discusión pues con su padre o con su tío que vive en el mismo sitio, y el centro médico, además de darle la asistencia médica a esa herida, comunica al juzgado de guardia: oye, pues nos encontramos ante unos hechos. En el propio parte médico, por eso les hemos puesto aquí parte médico, lo he vinculado a violencia de género, porque casi siempre, por lo menos lo que nos llega a nosotros, pues somos juzgados especializados, pero a un juzgado de guardia puede llegar no solo de ella en el hospital por alguna lesión que le ha causado el presunto agresor, su ex marido, su pareja, ¿vale? Varón, sino también puede ser un parte médico de eso que les digo: padre, hijo, hermano, hermana, tío, tía, lo que sea. Obligación de los centros médicos y asistenciales de comunicar inmediatamente al juzgado, por escrito obviamente, con valor de denuncia, porque realmente eso es una comunicación al juzgado que tiene valor de denuncia, está poniendo en comunicación unos hechos, y a raíz de ahí el juez puede instar la incoación de un procedimiento, ¿vale? Simplemente ponerlo en marcha y llegar a acordar esas medidas de protección. Bueno, ¿dónde pedimos la orden? Ojo con esto. La víctima lo puede, no solo la víctima, sino también quien lo solicita, porque a lo mejor en un domicilio la hermana pequeña, que es la que sufre el maltrato por parte de su madre, no se atreve a denunciarlo o es menor de edad, y el hermano mayor es el que finalmente, después de muchos espectáculos y mucho tal, lo que sea, es el que se decide para proteger a su hermana en ir y solicitar una orden de protección, poner en conocimiento esos hechos y pedir una orden de protección. Miren, cuando estas cosas ocurren, que realmente, aunque sea triste, ocurren, la persona que acude a la policía local, persona que va al juzgado, la persona que va a servicios sociales del ayuntamiento, no sabe las palabras que utiliza, simplemente va y dice: oiga, me pasa esto, ¿vale? Pero estos centros, todos los juzgados de guardia, Ministerio Fiscal, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, oficinas de atención a la víctima. Cuando digo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, suelen ser los más habituales porque engloba desde la policía local hasta las autonómicas, Guardia Civil, Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen, todos, pero ellos sobre todo, tienen la obligación de informar al denunciante, al que solicita esa medida de protección, que puede ser la misma víctima o no, la posibilidad de pedir una orden de protección y darle, pues ya prácticamente es un dossier informativo con todos los aspectos relacionados con la orden de protección. ¿Qué es? ¿Qué contenido tiene? ¿Quién la puede pedir? ¿Quién la resuelve? Todo lo que pone la ley que estamos viendo hoy ya está en ese folleto informativo, en ese formulario, que incluso lo firman para tener constancia de que se lo han dado, y ya los encausan hacia la petición de la orden de protección. Ese dossier, que también les hace una pequeña encuesta sobre la situación familiar, el tipo de agresión que se ha sufrido, en qué consisten esos hechos, si las personas tienen independencia económica como para abandonar el domicilio o no, consumos habituales del agresor, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Todo eso se perfila para una valoración de riesgo, ¿vale?
En violencia de género es obligatorio y en doméstica también se da esa valoración de riesgo que a priori hace la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por escrito, que va pues desde inexistente, ¿vale? Hasta el riesgo extremo, ¿vale? Pasando por leve, no me acuerdo ahora mismo, otro intermedio, grave, muy grave, alto, ¿vale? Hasta extremo, nivel extremo. Da una primera impresión al juez sobre la necesidad de protección que hablábamos al principio, ¿vale? Sobre la situación de riesgo y sobre la necesidad de proteger a la víctima en esa situación concreta. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decíamos al principio, son delitos que ocurren en el ámbito más íntimo del núcleo familiar y es muy complejo de probar, ¿vale? Posiblemente un alto porcentaje de esos delitos no lleguen a condena, porque técnicamente no existe prueba de cargo, ¿vale? Al final, cada vez se va intentando afinar más en eso. Pero lo interesante aquí, en una primera fase, es dotar de una protección efectiva, sacar a la persona de ese peligro concreto o esa situación de riesgo objetivo y protegerla, ¿vale? Para que no vaya a mayores la cosa. ¿Dónde se solicita? Ya lo hemos visto, en los servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, comisarías, etcétera, etcétera, juzgado, ministerio fiscal y servicios sociales. Bueno, ¿qué nos puede ocurrir? Pues que sea una de las víctimas, no solo domésticas, sino que surjan dudas sobre si es violencia de género o surjan dudas sobre la competencia territorial. Nos llega una solicitud al juzgado de La Laguna y nos damos cuenta de que el núcleo familiar está en Santa Cruz de Tenerife. No tiene nada que ver territorialmente con nosotros. El domicilio es allí. Las personas estaban en La Laguna de casualidad porque estaban tomando un café o haciendo una visita, lo que sea. O bueno, les digo Tenerife, pero imagínense que son de Madrid. No tiene nada que ver. Pero ha estallado el conflicto en ese momento, ha intervenido, imagínense, la policía y nos encontramos en una situación con una orden de protección solicitada. El propio artículo ya regula que el juez que conoce de la solicitud debe, a priori, como norma general, iniciar y resolver esa solicitud. Lo que no importa luego es cómo continúe el procedimiento. Puede que sea el mismo el competente, con lo cual siga instruyendo, me refiero a terminar las diligencias de instrucción, testigos, peritos, tasar daños, un informe de lo que sea, si las lesiones son graves, esperar a la sanidad, bueno, lo que sea, lo puedo hacer yo o remitir toda esa continuación de la instrucción al juzgado competente. ¿Dónde vemos esto a diario y claramente? Pues nosotros sabemos que la violencia de género tiene unas normas de competencia específicas, ¿vale? El artículo 15 nos lo establece, que los juzgados de violencia sobre la mujer son los competentes para el procedimiento, pero también sabemos que los sábados y domingos no tenemos que abrir los juzgados de violencia de género. ¿Qué ocurre si el maltrato a la señora se produce el sábado por la tarde? Pues que el domingo está detenido el señor, el marido, el exmarido, la pareja que le agredió, vamos a suponer, o que le amenazó, o lo que el delito que ustedes quieran, y la solicitud de orden de protección está en el juzgado de guardia. A todas estas, lo que nos interesa es que esta orden de protección, ahora veremos los plazos, se tiene que resolver lo más rápido posible. Lógicamente, si la vamos a tramitar cuando hay un riesgo objetivo, quiere decir que es urgente. Bien, ese juzgado será el competente solo para la orden de protección y para otras cuestiones que ya veremos después, pero no va a continuar con el procedimiento. Luego el sábado pondrá en libertad al señor o no, resolverá la orden a favor o en contra con estas medidas o sin estas medidas y luego se inhibirá para el conocimiento al juzgado competente, que será el de violencia de género, violencia sobre la mujer, del lugar de residencia de la señora, ¿vale? Del domicilio de la víctima. Esto es importantísimo, ¿vale? Sobre todo para los prácticos de auxilio y tramitación. Y más para los de auxilio. Los prácticos en auxilio nos los están complicando con delitos de violencia de género y delitos que no lo son, ¿vale? En un mismo hecho, un mismo día, un delito contra la mujer y un delito, el que ustedes quieran, de hurto de vehículo, de uso de lo que sea, ¿vale? Y luego nos hablan de juzgados competentes, quién resuelve la orden de protección, dónde termina ese procedimiento, quién enjuicia y
donde se practican esos actos de comunicación, tipo citaciones, tipo requerimientos, etcétera, etcétera. Todas esas cositas en un práctico de violencia interesante nos puede caer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Los que haremos aquí, pues engloban todo eso, incluso haremos alguno oficial que tiene SEO por ahí, que son bastante completos en ese sentido, ¿vale? No se preocupen. Lo que hay es que tener claro 2 o 3 conceptos que son los que determinan la competencia. En este caso, para violencia de género, continuaría el juzgado del domicilio de la víctima, ¿vale? Si la persona reside en La Orotava, mandaría a La Laguna el procedimiento a La Orotava, sin ningún problema. Que reside en Arona y estaba de casualidad en La Laguna dando una vuelta, a Arona para continuar el proceso, ¿vale? Bueno, no me meto mucho más porque ya lo tocaremos eso en los procesos de violencia, ¿vale? Cuando tengamos ocasión también. En cuanto al trámite, nos llegue como nos llegue la solicitud de orden de protección, recuerden que puede venir de los servicios sociales, de la propia víctima, de un solicitante, ¿vale? De un familiar, etcétera, etcétera, del fiscal, ¿vale? Nos llegue como nos llegue, el juez de guardia, porque estamos hablando de violencia doméstica, no nos compliquemos más, convocará a una audiencia urgente. ¿Esto qué es? Esto es citar a las personas, si no están citadas porque venga de un juicio rápido donde la policía nos lo haya citado, si no están citados, citará a todas las partes intervinientes. ¿Quiénes son? El que pidió la orden, que puede ser la misma víctima o puede ser alguien, un solicitante, ¿vale? Por eso la ley nos habla de solicitante, no solo la víctima. Citará a la víctima, citará al solicitante, citará al presunto agresor. Aquí, como va a ir con calidad de investigado o procesado, le damos abogado, ¿vale? Y citará también al Ministerio Fiscal, que algunos partidos judiciales tienen la suerte de tener fiscales adscritos, es decir, fiscales siempre presentes en el partido judicial, Santa Cruz, Arona, Puerto de la Cruz, La Laguna, ¿vale? Y otros partidos pues no los tenemos telemáticos, los tenemos en Santa Cruz, pero llevan nuestros asuntos. En ocasiones se desplazan, en otras ocasiones pues trabajan telemáticamente vía informes. Lo ideal para mí es que estén ese día, acudan a la audiencia y tengan lo que se llama el principio de inmediación. Ellos tengan directamente el contacto visual, escuchar a la persona, si miente, si no miente, si está sudoroso, si se traba, si no se traba al hablar. En definitiva, averiguar la verdad no es solo leer una declaración por un ordenador, es estar ahí. La ley le obliga a jueces y fiscales al principio de inmediación, ¿vale? A estar presentes en todas esas declaraciones. La audiencia, dice la ley que si se puede evitar confrontación y que estén todos, se hace uno primero, otro después, ¿vale? Aquí es un supuesto un poco ilusorio, porque si estamos a lo mejor con una persona detenida porque acaba de pegarle a su sobrino, porque acaba de tener unas amenazas, es muy difícil que en una audiencia estén todos y se comporten ahora sí de manera cordial como caballeros ingleses, ¿vale? Lo normal es que se proceda a tomar las declaraciones de la víctima, de la persona que vio el asunto y solicitó o acudió a la comisaría, del agresor o detenido después, ¿vale? Declaración por declaración. Pero vamos, lo que dice la ley y la respuesta a la preguntita sería una audiencia de manera urgente. Esto quiere decir el día más próximo del servicio de guardia. Si nos traen a la persona detenida, tranquilos porque ya funcionan los plazos de detención y nos lo van a traer rápidamente. Pues nosotros simplemente citaremos rápido a la víctima, incluso por teléfono, recuerden, citaremos al solicitante, incluso si nos hace falta, pues algún testigo, ¿vale? Bueno, nos dice a continuación la ley que esta audiencia para la orden de protección se puede tramitar de manera simultánea con otras comparecencias o audiencias en los distintos procedimientos. Y nos marca, a modo de ejemplo, artículo 505, que ya sabemos cuál es. Pregunto, ¿quién se acuerda esta audiencia o esta comparecencia, cómo la llamamos normalmente y para qué es? A ver si alguien rápido se acuerda ahí. También se puede celebrar de manera simultánea con una conformidad en juicio rápido. Esto no lo hemos visto todavía, pero en esta comparecencia es donde se ofrece en un juicio rápido la posibilidad de aceptar una condena al investigado o al acusado. Se le ofrece con un descuento, ya lo explicaremos bien cuando nos toquen los juicios rápidos, con una reducción en la condena, y si se conforma tiene inmediatamente una sentencia, y esa es la esencia de los juicios rápidos, ¿vale?
o incluso se puede acordar esta con la celebración de cualquier delito leve. Este supuesto es más escaso porque los delitos leves ustedes saben que no tienen fase de instrucción, simplemente entran en el juzgado para señalar si son inmediatos y vienen citados, o para una pequeña citación con señalamiento y celebrar el juicio. Pero bueno, puede haber a lo mejor un señalamiento tardío y que pase un determinado tiempo, pues se puede acordar una medida de protección si es necesaria hasta la celebración de juicio o hasta la sentencia firme, ¿vale? Dicto sentencia, no estoy de acuerdo, recurro, pues va a durar más tiempo, pues que esté la persona protegida. Lo que nos dice la ley es que se puede celebrar las dos cosas, la audiencia para la orden de protección junto con las comparecencias o audiencias del proceso que sea. Para 505, que no sé si me han contestado por ahí, 798 o lo que sea. A ver si tenemos no, por no aquí. te han contestado. Vale, pues se acaba el tiempo. La respuesta es comparecencia de prisión provisional, artículo 505 y siguientes, ¿vale? Esta es importantísima aprendérsela, ¿vale? Comparecencia del 505. Bien. Bueno, lo que hablábamos, si resolvemos esta orden de manera rápida, quiere decir que vamos a tener un plazo. Preguntita trampa, una vez recibida la solicitud, ¿cuál es el plazo para, primero, celebrar la audiencia urgente? Para eso no nos pone un plazo, nos dice que si no se puede resolver en la guardia, luego de ahí, de esa frase, tenemos que saber que para celebrar la comparecencia, si bien tenemos el servicio de guardia, que normalmente dura una semana, ¿vale? Lo que nos puede entrar a mitad de semana, el último día de la guardia, a principios de la guardia. Aunque tengamos ese plazo, tenemos que saber que la respuesta va a ser en el plazo más breve posible, lo más rápidamente posible, porque no tiene sentido que haya una solicitud de orden de protección y nosotros agotemos el servicio de guardia. No, porque es que hay una situación de riesgo objetiva. Hay que hacerlo lo más rápidamente posible, en cuanto el juez pueda. Si por algún motivo no se puede resolver en el servicio de guardia, por el motivo que sea, nos entró, el servicio termina a las 9 de la mañana y este hecho se produjo a las 5:30 de la mañana. Detienen a la persona, no sé qué, nos llega el atestado, pero ya no hay tiempo, ya pasa el servicio de guardia a otro juzgado. Pues en esos supuestos raros, excepcionalmente, resolverá el juez al que se le haya solicitado en un plazo más breve posible, es decir, fuera de la guardia lo más breve posible, o, aquí viene una de las preguntas más clásicas, en el plazo máximo de 72 horas. Nosotros en violencia contamos mucho desde que se nos pone a disposición al detenido esas 72 horas, o desde que ha sido detenido en la policía esas 72 horas, porque es el plazo máximo para resolver una solicitud de orden que a lo mejor han pedido en la policía. ¿Vale? A partir de esa solicitud, contamos nosotros las 72 horas para resolver una orden de protección, bien a un asunto de violencia sobre la mujer, bien a un asunto de violencia doméstica. Respuesta, 72 horas, pero ojo con el plazo más breve posible. Ojo si nos hablan de para celebrar la comparecencia, no lo confundamos con resolver la orden, ¿vale? Resolver la orden, plazo máximo 72 horas. Celebrar esa audiencia, plazo más breve o en cuanto se pueda, o dependiendo de la respuesta que nos vayan a poner. ¿Vale? Yo sé que esto es un poquillo más denso, difícil de entender porque no lo hemos visto en un procedimiento, es una cosa muy práctica, realmente lo ideal para aprendérselo de una vez es que estuvieran con nosotros en una guardia y vieran cómo se hace en la práctica, ¿vale? Pero bueno, nos podemos imaginar eso, la toma de declaraciones, la comparecencia en sí, donde están presentes los abogados, está la víctima y el detenido, nosotros no los solemos tener presentes para evitar precisamente esa confrontación. Tenemos al Ministerio Fiscal, todos alegan lo que entienden, quiero esta orden por esto, por esto, por esto, fíjense lo que ha declarado, fíjense lo que ha pasado. El letrado de él también hace su alegato de defensa, que se transcribe en un acta de comparecencia, y en base a ese acta ya el juez puede resolver mediante auto si concede la orden de protección, si no la concede y en qué consiste, ¿vale? Que es el meollo de la cuestión es en qué consiste esta famosa orden de protección, ¿vale? Bueno. Importante, la pregunta que les suele caer es ¿qué resolución dicta el tribunal para resolver una orden de protección?
Correcto, Decreto, eso. decreto, ¿verdad? Auto, bien Ah, Juanmi, bien Cande. bien. Auto, siempre auto. Hemos hablado solo de auto. En penal la participación del letrado dictando resoluciones es en comparación muy escasa, ¿vale? El letrado tiene su importancia en algunas pruebas, pero no se sale mucho de la fe pública procesal, ¿vale? Se encarga de cotejar unos mensajes de texto de un teléfono móvil. Sí, compruebo que este mensaje está aquí, fecha tal, día tal, y pone el insulto que ustedes quieran, pero no resuelve, no encausa el procedimiento, no dicta resoluciones de contenido penal, ¿vale? De procesal penal. Sin embargo, el juez, por providencia o por auto, siempre lo hace. Orden de protección mediante auto motivado. Bueno, volvemos al meollo del asunto. Hemos dicho ya que la orden de protección se tiene que configurar como un estatuto integral de protección. Eso quiere decir, para que nos entendamos, no una sola medida, sino un conjunto o abanico o elenco de medidas. Y las vamos a dividir para estudiarlas en medidas penales y medidas civiles. Y muy sencillo, todas esas medidas caben, se pueden acordar y a todo eso lo vamos a llamar orden de protección. Si la orden de protección se acuerda solo con un alejamiento de 300 metros de la persona, perfecto, es una orden de protección con esa medida penal. Si la orden de protección se acuerda con 17 medidas penales y 23 medidas civiles, sigue siendo una orden de protección. ¿De qué va a depender todo eso? Del caso concreto, del riesgo objetivo en ese asunto, de los hechos, por supuesto, de lo que se haya practicado en esas diligencias que llamamos audiencia urgente y de la necesidad de protección que tenga la víctima en concreto, ¿vale? Se podrá ajustar, fíjense lo flexible que es esta orden de protección. Bueno, lo vamos a dividir, como digo, en medidas penales y medidas civiles, teniendo en cuenta una cuestión principal. Nos encontramos en el orden penal, nos encontramos en procedimientos por delitos. Las medidas civiles se refieren a aspectos familiares, aspectos que tienen que ver más con un divorcio, una futura separación o ruptura de ese núcleo familiar, más que con el castigo por unos hechos en el orden penal, ¿vale? Luego esa pista ya nos tiene que dar a entender que las medidas civiles no encajan mucho en un proceso penal, aunque estén reguladas y de momento durante un plazo, de manera temporal, solo hasta que se regulen en el orden civil, pues tienen su sentido, ¿vale? Ponerle un alejamiento al hijo del domicilio de los padres, obligado, usted no puede ir más a casa de sus padres, porque cada vez que va, se pelea usted con todo Cristo allí porque usted está bajo los efectos de alguna droga o bajo el síndrome de abstinencia. Bien, ponerle ese alejamiento y acordar, por ejemplo, si es menor, pues que la guardia y custodia quede en el padre, pero se regule de esta manera, pues ya supone una medida civil, o por ejemplo, pues que entre marido y mujer, por ejemplo, a partir de este hecho, usted no va a vivir más ahí. El uso de la vivienda familiar se lo doy a ella para que ponga un divorcio y se pueda regular en vía civil. Esas medidas civiles van a tener una duración muy corta, como medidas penales, como medidas, perdón, de la orden de protección. Medidas civiles dentro de una orden de protección, vamos a ver hoy los plazos, pero van a durar muy poco, ¿vale? La razón es esa, porque están acordadas en un procedimiento penal y dentro de una orden de protección para completar un poco la protección del núcleo familiar. Miren, como medidas penales, todas las que hemos visto, no solo las del 544 bis de prohibir a alguien acudir, residir o comunicarse y aproximar a una persona, sino también medidas que amplían esa prohibición. Le podemos prohibir aproximarse a determinados lugares concretos, por ejemplo, los lugares que frecuenta la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo, cualquier lugar que frecuente de manera puntual o casual, véase el supermercado al campo de la laguna, véase el gimnasio todos en forma de los Realejos, véase cualquier lugar que frecuente. Hemos tenido órdenes de protección que incluyen, imagínense ustedes, la prohibición de que usted vaya a la estación de guaguas de Puerto de la Cruz o de La Orotava. ¿Por qué? Pues porque usted es, la víctima es conductora de guaguas y usted dice que va a coger la guagua allí. Pues mire, se acabó coger la guagua allí. Usted no se puede acercar a esa persona. O se pueden establecer radios de
alejamiento. No se podrá usted acercar a menos de 500 metros, a menos de 200 metros. Y ahí la casuística es peor todavía, porque mi novio vive a 327 metros y ahí te ves a la policía local informando de la distancia que hay entre un domicilio y otro para poner un alejamiento que pueda ser real, que se pueda cumplir. O mire, ya usted no puede estar ahí porque vive puerta con puerta y hay que protegerla. Usted se tiene que ir a otro domicilio. Vale, hemos tenido casuística de todo, pero que esas medidas penales se pueden hacer. Establecimiento de pulsera, dispositivo telemático. Ahora no sé qué directriz le han dado a las policías. En todos los asuntos de violencia de género están instando por solicitud al juez de guardia o al juez de violencia de género que se instale el dispositivo telemático. ¿Vale? Los jueces de momento no están llegando a esa, por lo menos en el partido nuestro, no están llegando a esa, a esa generalización del dispositivo. Fíjense que ese dispositivo telemático, lo digo aquí aunque no sea sino una parte de las medidas, supone no solo la medida de control, que está perfectamente diseñada, sino también en cierta manera una especie de estigma porque se ve, porque es una medida en la que se coloca un dispositivo a la persona, en tobillo, muñeca, etcétera, y a la víctima también, porque a la víctima se le dota de un dispositivo que ya sabemos todos cómo es, aunque lo lleves en el bolso, tal, si pita, también da a entender. Entonces no es una medida muy, muy bien vista por ambas partes, ¿vale? Muchas veces, pero bueno, sí que funciona, aunque causa también sus problemas colaterales como los errores, las faltas de cobertura, los saltos, pero no existe vulneración porque la medida, imagínense que es 100 metros de distancia, pero el dispositivo pita a 300, a 500, porque eso está controlado por satélite, vamos, no tiene otra, por telefonía y por satélite. Pues bueno, hay una serie de errores que obligan a trabajar más a los juzgados, pero funcionar funciona. Bueno, pues esa también es otra medida penal que se puede acordar. Todas las que permite la ley, cualquiera de las que contemple la ley, se pueden acordar. Y también las que vimos en el 44 bis. Como medidas civiles, teniendo en cuenta que tienen una duración temporal, que ahora vamos a aprendernos a fuego ya para que no haya ninguna duda y la tengamos siempre aprendidas, pues todas aquellas medidas que en un proceso de familia de los que hemos estudiado en civil se pueden dar, ¿vale? Un divorcio, una separación, una nulidad de matrimonio, un establecimiento de guarda y custodia con hijos, ¿vale? Regulación, todos estos procedimientos tienen 6 o 7 medidas clave, ¿vale? ¿Quién se queda con la casa? Con el uso de la casa. ¿Quién se queda con la custodia? Si con la guarda se suelen quedar los dos progenitores, pero la custodia puede ser o compartida o atribuida a uno de los cónyuges con visitas para el otro, ¿verdad? El clásico, el estándar. Custodia para la madre, visitas para el padre, con los veranos a mitades, las navidades a mitades, carnavales también y fiestas de guardar, ¿verdad? Ese es el régimen común que hasta ahora teníamos. Pero bueno, cada vez se va especializando más también por razón de pues los distintos tipos de familias, necesidades de cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, pues se puede establecer el que sea. Régimen de visitas, guarda y custodia, quién se queda con la casa, si se pasa alguna pensión en concepto de alimentos, otras que pueden ser pensión compensatoria si también la queremos adelantar, y nos habla en la ley también de las medidas del 158. Ojo, porque aquí entran algunas que se salen un poco de lo común, como el derecho de visitas de los abuelos, por ejemplo, o algunas prohibiciones que se pueden establecer específicas de traslado de menores, de visitas al extranjero, retiradas de pasaporte para evitar esas cuestiones. Bueno, pues estas cuestiones también se pueden incluir como medida civil, pero ya les digo, todas estas medidas van a durar muy poquito, muy poquito. Ya se los he dicho 4 veces, vamos a ver cuánto. Lo que pregunto es si hay alguna duda hasta aquí, porque hasta aquí es el contenido. Ahora nos falta el plazo, que quiero verlo aparte, porque suelen ser preguntas de examen. Hasta aquí hemos entendido que la orden es un elenco de medidas que se pueden acordar en un proceso penal, orden de protección, y que son de carácter penal y también de carácter civil, pero van a durar poquito. Si hemos entendido eso, la clase de hoy yo les digo que les va a servir para muchísimo, ¿vale? Espero algún sí por ahí. Sí, gracias, Yais. Vale, pues bueno, vamos a... Vale, genial.
Espero que sí. La ausencia de nos también me la quedo. Cuando están viendo procesal, sobre todo penal, háganse un poco el esquema mental de lo que está. Esperen, perdonen un segundo. Ahora te Nada, llamo. nada, Espérate, Fran. nada, sí, sigo yo por Yo aquí. les decía que se hagan un poco el esquema mental del procedimiento en sí. O sea, estamos en un juzgado, nos traen a la víctima y viene el investigado o viene citado o viene detenido. Lo primero que tenemos que hacer que es pues tomarle declaración a la víctima, tomarle declaración luego al investigado. Luego, ¿qué es lo que viene? Pues si la víctima pidió orden, estamos en la fase esa, pues nos tiene que informar el Ministerio Fiscal. Nos informa el Ministerio Fiscal y nosotros hacemos la comparecencia, que es el artículo Exactamente. este que estaba comentando Fran, artículo 544 ter, hacemos Donde la cada uno. comparecencia y dentro de esa comparecencia, por lo que les acaba de decir Fran, nos pueden pedir las medidas civiles. Pues las medidas civiles las puede pedir el fiscal o la víctima, el letrado de la víctima. Con esto quieres decirle que ahora nos hacemos un mundo, pero si vamos estudiándolo de esa manera, sobre todo a la gente que nos ha trabajado, o sea, a la gente que ya ha tocado esto, pues claro, esto le suena Le a suena más diario. fácil. Miren, un Pero detallito que también nos da la poca duración de las medidas civiles. ¿Se pueden acordar medidas civiles si no se acuerda ninguna medida penal? Pues la respuesta es no. Estamos en un proceso penal, las medidas civiles solo caben si vamos a acordar algún tipo de medida penal. No cabe no dictar un alejamiento y luego meter una atribución de uso de la vivienda familiar o una pensión por alimentos, porque en esos casos, al no acordar medida penal, lo que estamos diciendo es que realmente no se va a acordar una orden de protección. No hay ninguna medida penal, ni lo alejo, ni le prohíbo residir, ni le quito, ni le pongo pulsera, ni le prohíbo comunicarse. ¿Qué quiere decir eso? Que los hechos no han sido de la entidad suficiente para ser delito o no se han podido acreditar ni siquiera indiciariamente, que el riesgo para la víctima no se ha acreditado o no existe y que la situación objetiva esa de riesgo no es tal como a lo mejor constaba en la denuncia o al solicitar la orden de protección. En esas diligencias que se hacen de declaraciones, de testigos, de forenses, si hace falta, todas las que podemos hacer antes, las que queramos, ¿vale? Las que acuerde el juez. Se ha ido descubriendo más o menos que no estamos ante uno de esos supuestos en los que se vaya a acordar ninguna medida penal. Luego entonces, mucho menos en un proceso penal vamos a acordar solo una medida civil que no tendría sentido. ¿Vale? Atribuirle el uso familiar a alguien durante un tiempo no tiene ningún sentido, no protege a nadie, ¿vale? Realmente. Bien. Conjuntas, sí. Si tenemos penales, puede haber civiles. ¿Cuándo? Cuando tengamos hijos menores, por ejemplo, cuando haya, o familiares menores de edad, cuando haya que proteger a ese menor de edad que está siendo perjudicado. También cuando tengamos personas con discapacidad necesitadas de alguna medida de apoyo. Bien, ¿qué nos pone el artículo? Que si hay unas medidas en el orden civil, es decir, ya hay un régimen de visitas y una guarda y custodia para con los hijos menores, pues entonces no voy a acordarla aquí, porque el proceso específico es en el orden civil y es un divorcio, por ejemplo, ¿vale? Pues ahí no me tengo que meter. Si no hay procedimiento civil, no estamos divorciados todavía, ni se ha planteado una demanda, ni tenemos medidas previas, ni nada, entonces me meto con las medidas civiles si es que me lo piden, ¿vale? Porque también tiene otra característica. Las medidas penales hemos visto que se pueden acordar de oficio, sin que nadie las pida, o simplemente con un solicitante, ¿vale? La víctima no quiere medidas porque quiere mucho a su marido, aunque le pegue, ¿verdad? El supuesto tradicional antiguo de la violencia de género. Mi marido me pega, yo soy víctima de violencia de género, pero no lo denuncio y no quiero nada. Y miento al juez, le digo que las lesiones me caí por la escalera o me di con lo que sea y no quiero. El fiscal lo puede pedir y el juez de oficio lo puede acordar. Sin embargo, las civiles las tiene que solicitar la víctima o el fiscal cuando haya menores o personas discapacitadas, ¿vale? ¿Cuáles son? Atribución del uso de la vivienda. ¿Quién se queda usando la casa común hasta que liquidemos los bienes gananciales? Régimen de guarda y custodia. La guarda es compartida porque todos tenemos la potestad, la guarda para con los hijos, y la custodia puede ser compartida, que está muy de moda.
¿vale? O cada vez se intenta regular si es posible. ¿Quién tiene las visitas? ¿Cuál es el régimen y cómo se va a hacer? Si hay comunicación, ¿cuál es? Porque incluso los abogados suelen afinar que las visitas serán 2 días en semana, los fines de semana alternos, y además el padre podrá hacer 2 llamadas diarias al móvil de la hija, exclusivamente para preguntar cómo está, ¿vale? Llegamos a esos niveles de regularlo todo, ¿vale? La estancia con los menores, bueno, o con discapaces, siempre que convivan con la víctima o dependan de ella, ¿vale? Si se establece o no pensión por alimentos, aquí en otras podríamos incluir la pensión compensatoria si es que existe, o alguna otra medida para con los hijos o discapacitados que les puedan librar o apartarles de algún peligro o perjuicio directo, ¿vale? También medidas del 158, ya lo hemos visto, que regulan otra serie de medidas, pues no solo con terceras personas, el régimen de visitas de abuelos, sino otras medidas de protección también. Se pueden acordar. Y pasamos a la duración, que muchos ya nos la sabemos. Pregunta de examen. ¿Cuánto duran estas medidas civiles que han sido acordadas en un proceso penal dentro de una orden de protección? Vital. Miren, el truquito está en saber que duran 30 más 30 días. Y explicamos esto. A priori, desde que se notifique el auto acordando la orden de protección, esas medidas tendrán una duración de 30 días. Esa víctima ya está protegida desde hoy, que le estamos notificando, hasta los 30 días de fecha a fecha. Bien, dice la ley que si durante esos 30 días la víctima presenta una demanda civil de divorcio en el orden civil ante el juzgado de primera instancia, es decir, fuera de lo penal, nos vamos con nuestro abogado y presentamos un pedazo de divorcio donde te pido la casa, te pido una pensión, te pido los niños, te pido todo, ¿verdad? Orden civil, que es el juzgado que lleva estas cuestiones. Esas medidas automáticamente se prolongarán 30 días más. O sea, 30 días, si presento la demanda, 30 días más. ¿Vale? ¿Qué ocurrirá a partir de esos 30 más 30? ¿Qué es lo que quiero que se queden? Pues miren, que ya se habrá incoado el procedimiento que sea en el orden civil, vamos a poner ese divorcio, ya tendrá fecha, y ustedes saben que en el divorcio se puede resolver antes las medidas previas o incluso las provisionalísimas, ¿verdad? Donde se regula si me quedo con la casa, con el uso, hasta que se resuelva, si los hijos se quedan bajo mi custodia y tú solo puedes verlos los fines de semana, si se pasa una pensión de alimentos hasta la sentencia o no, si me pasas una pensión, en definitiva, todas esas medidas que ya traemos del orden penal. Luego serán ya ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto en el proceso de familia que corresponda. ¿Vale? Luego entonces, ¿qué puede hacer el abogado listo o la víctima inteligente? 30 días que tengo desde que me notificas, pues dejo pasar 29, el día 30 a último presento la demanda de divorcio, cuando me la admitan ya tengo 30 días más seguro y ya sé que el juzgado civil me va a señalar una fecha dentro de esos 30 días para ratificar, modificar o dejar. Con lo cual estoy cubierta o cubierto todo el periodo hasta que tenga el auto. ¿Vale? Eso es lo que suele ocurrir en los procesos de violencia sobre la mujer que están abocados casi siempre a un divorcio o una guardia y custodia. Solemos ver mucho esto, petición de medidas civiles con 30 días, demanda dentro de los 30 siguientes, ratificación por el juzgado civil, ¿vale? Importante entender este mecanismo, cómo funciona, porque si no se presenta demanda civil en estos 30 primeros días, decaen las medidas cuando llegue el día 30, ¿vale? Si la cadena de plazo se rompe aquí, la víctima se lo piensa y dice que le quiere dar una segunda oportunidad y no presenta el divorcio, porque, oye, me pegaste un día, me insultaste, pero fue una arrancada, yo qué sé, te voy a dar una segunda oportunidad, lo hago por los hijos. 1000 casos que se suelen dar, que aunque nos suenen a trasnochados, ocurren, los vemos a diario. Pues simplemente a los 30 días esas medidas civiles ya no existen. Por lo tanto, ya no hay custodia, ya no hay uso de la vivienda, ya no hay lo que sea. Segundo, esta duración no afecta en nada a la medida penal que se pueda haber establecido. ¿Usted no pone la demanda, señora? Perfecto, no pasa nada. Pero si el hombre trae una medida penal de alejamiento de 6 meses,
seguimos cumpliendo el alejamiento. Usted no podrá acercarse a la persona, ¿vale? Bueno. Te están diciendo aquí, Fran, Sí. y si no presenta la demanda civil... Creo que lo acabo de explicar. A ver, por Vale. ejemplo, Juanvi te pregunta, dice, por ejemplo, si solo lo pone el último día de las 15 horas, pero si lo el pone el anterior es último festivo, día a sería las el 15 siguiente. horas, pero el anterior es festivo. Sí, sí, aquí Bien, sería el hablamos siguiente. de fecha a fecha. Tendríamos que ver qué día se ha acordado y cuál es el último, ¿vale? Con lo cual sí, sería el siguiente hasta las 15 horas, efectivamente. No suelen apurar tanto, ¿vale? Eso ya está. Era lo que preguntaba, ¿no? Si no pone la demanda, Yaisa, sí. Pero entra el día de gracia. Sí, si entra el día de gracia, estaría prorrogado 30 días más, efectivamente. Ok, vale. Muy bien. Si nos preguntan esa, Juanmi, te invito a cenar o a comer, porque es rebuscado. Muy bien. Bueno, las últimas cositas y paramos hoy, ¿vale? Una vez que se adopta la orden por auto, como dice SEO, motivado, se notifica, obviamente, a las partes, ¿vale? Se tiene que notificar por escrito. Y además, se lo adelanto, aunque lo veamos en el juicio rápido, se requiere a la persona para que cumpla cada una de las medidas, sobre todo las penales. De las civiles, simplemente hay que ver si se cumplen o no. No le requerimos nosotros en el orden penal. Pero si le hemos puesto un alejamiento o le hemos puesto una prohibición de comunicarse, hay que requerir al investigado, ¿vale? ¿Cómo se cumple esta medida? Usted no se puede acercar a menos de 50 metros. Usted no puede utilizar cualquier tipo de comunicación con esta señora. ¿Y qué le ocurre si lo incumple? Si usted incumple alguna de estas medidas, va a caer en un quebrantamiento de medida cautelar, que es un delito que está penado con penas de prisión, artículo 468 del Código Penal. Si usted incumple esto, caballero, se va a ver en otro delito nuevo, que se llama quebrantamiento de medidas. Lo vamos a traer detenido y puede que en un futuro tenga usted que cumplir una pena de prisión, si es que se la pide el fiscal y en juicio sale usted condenado. ¿Vale? Notificación y requerimiento. Luego ya empezará a funcionar. Para que la orden esté bien tramitada, se tiene que comunicar a todas las bases de datos. La ley nos dice que utilizaremos los servicios administrativos, el 112 realmente, y que también se anota en el CIRAC. La ley lo pone de otra manera porque es más antiguilla, pero realmente lo que se hace son estas dos cuestiones. Notificación a todos los servicios públicos mediante comunicación al 112, que si yo no me equivoco, hoy en día ya es automática, con el propio auto del juez se notifica a través de Atlante, fíjense ustedes el adelanto, y el letrado de la administración sube esa orden con esas medidas a la base de datos del CIRAC para que ya esté al alcance de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto lo dice el artículo 548 al final. Por último, una previsión que hace la ley para el juzgado y para el resto de organismos que intervienen en la protección a través de orden de protección. Es un deber que tenemos de informar, pone permanentemente. Nosotros como juzgado no podemos hacer una información permanente a la víctima de qué pasa con la situación del investigado o del procesado. Lo que hacemos es, mediante las notificaciones al abogado, se va enterando de si hemos puesto en libertad a la persona, si ha vuelto a prisión, si ha tenido algún cambio en esa situación personal, si dentro del proceso ha cambiado de investigado a procesado o ya existe una acusación y lo denominamos acusado. Esas cuestiones el juzgado las cumple mediante la notificación de resoluciones. ¿Vale? Lo que sí hacemos al notificarle a la persona que se ha dictado una orden de protección con determinadas medidas penales o también civiles, es informarle de en qué consiste cada una de esas medidas. Mire, señora, su ex marido ya a partir de hoy no se puede acercar a usted a menos de 500 metros. Pero, oiga, también entienda usted que lo de los metros no es a rajatabla, no tiene usted que ir con un metro de 500 metros y como se pase y esté a 490 ya está quebrantando. Es una cuestión de protección, ¿vale? A él se le va a informar y tenemos que intentar entender también el encuentro casual. Señora, si usted se encuentra con él o él se encuentra con usted en el centro comercial, por la calle, y usted ve que él se aleja sin decirle ni hacerle nada, ningún gesto ni nada,
Usted es libre de denunciar que se encontró con él, perfecto, pero también valore esta circunstancia. Y a él se le dice lo mismo. Si usted se encuentra, caballero, con su señora o su ex en el centro comercial, usted tiene inmediatamente que abandonarlo, ponerse a más de 500 metros, porque todo lo demás es un quebrantamiento. En definitiva, se explica el contenido de cada medida y respecto de las medidas penales y civiles, cuánto van a durar. La pregunta mía es, nadie me ha preguntado cuánto duran las medidas penales. Nos hemos centrado en cuánto duran las medidas civiles, pero nadie ha preguntado cuánto duran las medidas penales. Pregunto yo, ¿cuánto duran las medidas penales? Si le pongo un alejamiento, si le pongo una pulsera, si le pongo una prohibición de comunicar, ¿cuánto creen ustedes que van a durar esas medidas penales? ¿O cuánto pueden durar? ¿Alguien se atreve por ahí? Bueno, con esto yo creo que terminamos. Condena, alguien dice hasta la condena, bien, que sería hasta que se dicte sentencia firme, ¿vale? ¿Alguien más se atreve? Hasta que se resuelva, ¿vale? Ángela optó hasta el juicio, o sea, hasta que llegue a la audiencia o al penal que corresponda para juicio, ¿vale? Pues bien. Vale, me alegra decirles que pueden tener razón todas, porque realmente al no darnos un plazo concreto, como sí hace con las medidas civiles, el juez en cada caso va a poder establecer cuánto duran. Lo más normal y lo más efectivo es que se acuerde una medida penal hasta que se dicte otra resolución, ¿vale? Tienen razón tanto Ángela como Yaisa, porque las dos se han referido a la sentencia, entiendo, se dicte una resolución firme que resuelva, definitiva, perdón, que resuelva, ¿vale? Hablamos de la sentencia, pero normalmente el juez también añade o se dicte una resolución expresa que modifique, cambie o deje sin efecto estas medidas. ¿Y por qué añade eso? Porque si bien la mayoría llegan a sentencia con esa orden de protección, hay algunos casos en que se retira la orden de protección o se modifica. Donde decía no puede usted residir, ahora decimos residir ni acudir. O donde usted decía no se puede comunicar, ahora sí se puede comunicar, ¿vale? Porque la señora entiende que sí, es bueno para los hijos, etcétera, etcétera. Hay supuestos en los que se modifica por otro auto motivado y no con la sentencia final, ¿vale? Por lo tanto, tienen razón, pero el juez puede baremar eso de alguna otra manera. Ok, nos queda un detallito distinto de cuando imputamos a una empresa, que eso ya lo vemos el día con un pequeño cambio de chip. Y, señoras y señores, ya llegamos a la conclusión del sumario, porque hay una parte intermedia de otras diligencias que se acuerdan. La ley lo llama medidas que vulneran los derechos fundamentales del artículo 18, ¿vale? Lo explicaremos el próximo día solo para que sepamos lo que es, pero yo no me voy a meter en entrada y registro, intervención de comunicaciones telefónicas o telemáticas, no me voy a meter en control o seguimiento de personas, captación de imágenes, revisar de forma remota el ordenador de alguien, no me voy a meter en eso, pero diremos simplemente que son medidas que existen, daré 2 o 3 plazos, que son los que nos interesan para las preguntas de los exámenes, y el compromiso de ustedes de darle una buena lectura a esos 20, 25 artículos que regulan las medidas que atentan o que limitan esos derechos fundamentales de la persona del artículo 18. A partir de ahí ya no nos queda nada, concluir el sumario y si hemos trabajado en un juzgado de instrucción, quitarnos ese procedimiento y enviarlo bien a la audiencia, bien al Supremo, ¿vale? Que cabe también que sea en algún caso competente. Pues hasta ahí, ¿vale? Voy a parar grabación y nos quedaría